Él era una leyenda aplastada por el fracaso. Ella una desconocida sin nada que perder, pero con una promesa que cumplir. En los últimos segundos, bajo una lluvia torrencial, un solo instante de fe pura estaba a punto de reescribir la historia de ambos y la de toda una nación. Lo que estás a punto de ver no es solo sobre un partido de fútbol, es sobre cómo un milagro puede nacer del lugar más inesperado. Quédate hasta el final, porque esta historia te recordará que la esperanza nunca muere. El cielo sobre la Ciudad de México lloraba. No era una llovizna melancólica, sino un diluvio torrencial, un llanto desatado que se estrellaba contra el techo del colosal Estadio Azteca, creando una sinfonía de desesperanza. Adentro, 85,000 almas, antes un océano vibrante de verde, blanco y rojo, se habían encogido en un silencio tenso, casi reverencial. El marcador electrónico, implacable y cruel, mostraba México 0, Alemania 1, minuto 91, cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina. La cinta, grandeza del mítico estadio, testigo de las hazañas de Pelé y Maradona, se sentía ahora como un mausoleo, el escenario perfecto para una tragedia nacional que se antojaba inevitable. El aire, espeso por la humedad y la angustia colectiva, olía a césped mojado y a sueños rotos. En la cabina de transmisión, aislada del aguacero pero no de la desolación, se encontraba Ricardo el Maestro Morales. A sus 58 años, era la voz más respetada y temida del fútbol mexicano. Vestía un traje italiano de más de 50,000 pesos, un blindaje de lana fina contra un mundo que ya no le ofrecía sorpresas. Su rostro, sin embargo, era una máscara de cinismo pulido por décadas de decepción. Las líneas alrededor de sus ojos no eran de risa, sino del peso de una memoria amarga. Un penal fallado por él mismo 30 años atrás, en este mismo estadio, en esta misma fase. Observaba el partido con una resignación gélida, la pluma de lujo en su mano lista para escribir el epitafio de otra generación perdida en 1900. El ya merito. Abajo en la cancha, la capitana y estrella del equipo mexicano, Jimena La Roca Sánchez, yacía en el césped, su rostro contorsionado por un dolor que iba más allá de lo físico. Era el dolor de la impotencia. Mientras los médicos la atendían con urgencia, la cámara buscaba rostros en la banca, buscando un atisbo de esperanza. Pero solo encontraba miradas perdidas, la misma resignación que habitaba en la cabina de Ricardo. El entrenador, un hombre curtido por 1000 batallas, se pasaba las manos por el rostro sabiéndose acorralado. El cuarto árbitro levantó el tablero electrónico. Solo 3 minutos de tiempo añadido. 3 minutos para un milagro, en una tierra que, según Ricardo, había dejado de creer en ellos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable, un acto no de estrategia, sino de pura y llana desesperación. El entrenador gritó un nombre que casi nadie esperaba escuchar. Xochitl, entras tú. La cámara, como un depredador que encuentra una presa inesperada, giró bruscamente hacia el final de la banca. Allí, sentada, casi invisible, estaba Xochitl Luna, la número 22. Sus 17 años y su menuda estatura la hacían parecer una niña que se había colado en una guerra de gigantes. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron con una mezcla de shock y una concentración feroz, como si hubiera estado esperando ese llamado toda su vida. La reacción de Ricardo Morales fue instantánea, un veneno verbal destilado en vivo para millones de espectadores. Se inclinó hacia el micrófono, su voz goteando un desprecio que no intentó disimular. ¿A quién manda? ¿A la niña?, espetó. Su tono no era una pregunta, sino una sentencia. Esto no es un cambio, es una rendición. El técnico está levantando la bandera blanca. Es el final, señoras y señores, una manera lamentable de despedirse del sueño. Cada palabra era un martillazo sobre el clavo del ataúd de la esperanza mexicana. En ese instante, Ricardo no solo comentaba el partido, sino que proyectaba su propia alma rota sobre la figura de esa joven desconocida. El gesto de Xochitl, sin embargo, desafió la narrativa de Ricardo. Se quitó el peto de suplente con una calma que no correspondía a la situación. Su uniforme, un poco grande para su cuerpo delgado, no mermaba la determinación que emanaba de su postura. Mientras corría hacia la línea de banda, la cámara la capturó en un primer plano.
Hizo la señal de la cruz, un gesto rápido y personal, y luego levantó la vista hacia el cielo, lluvioso. No había miedo en sus ojos, había una promesa, una conexión silenciosa con algo más grande que el estadio, más grande que el marcador, más grande que el cinismo de un hombre en una cabina de lujo. En el monitor frente a Ricardo, ese rostro ocupó toda la pantalla. La imagen de la joven con la lluvia trazando surcos en sus mejillas, como lágrimas de guerra, rompió su coraza. Por una fracción de segundo, el comentarista cínico desapareció. Vio en esos ojos no a una suplente inexperta, sino el reflejo de un fantasma, el niño que él mismo había sido, el que soñaba con la gloria antes de que la presión y el fracaso lo convirtieran en piedra. Una punzada, extraña y casi dolorosa, le recorrió el pecho. Era algo que no había sentido en décadas, una emoción que no era amargura ni resignación, era una chispa de violenta curiosidad. Y por primera vez en toda la transmisión, quizás por primera vez en años, Ricardo, el maestro Morales, se quedó en completo silencio. La frase que sellaba, la derrota, el epitafio que había preparado, murió en sus labios. El gesto de aquella niña acababa de cambiar las reglas del juego, no solo en la cancha, sino dentro del alma devastada del hombre, que todos creían que ya no tenía una. La historia ya no se trataba de una derrota inminente, ahora se trataba de ella. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte cómo termina y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la emoción. La vida de Ricardo Morales era una fortaleza de cristal y acero con vistas a los árboles de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Su apartamento, valuado en más de $2 millones, era un museo de sus glorias pasadas. Balones de oro en vitrinas, camisetas enmarcadas, fotografías con leyendas del deporte. Sin embargo, el silencio en ese lugar era tan pesado y opresivo como el lujo que lo adornaba. Cada mañana se despertaba no por la luz del sol, sino por el eco de un fantasma, el sonido del balón golpeando el poste. 30 años habían pasado, pero el recuerdo de ese penal fallado en el Mundial de 1994 seguía tan vivo como el día en que ocurrió. Aquel día, un Ricardo de 28 años, en la cima de su carrera, se paró frente al manchón penal. El Estadio Azteca era un volcán en erupción, un monstruo de 100,000 gargantas coreando su nombre. Era el héroe, el elegido, el maestro. Pero en la caminata desde el centro del campo, una serpiente de duda se enroscó en su estómago. El peso de un país, de sus sueños, de su propia leyenda, se le vino encima. Pateó con más rabia que técnica, y el balón, en lugar de besar la red, se estrelló violentamente contra el poste derecho. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier gol. México estaba fuera. Ricardo Morales se había convertido en un instante en el villano nacional. La prensa lo descuartizó. Los aficionados, que antes lo idolatraban, ahora quemaban camisetas con su nombre. Las palabras fracasado, pecho frío, traidor se grabaron en su alma. Para sobrevivir, Ricardo construyó una muralla de cinismo a su alrededor. Se retiró del fútbol un año después y, usando su agudo intelecto, se reinventó como comentarista. Decidió que, si no podía ser el héroe, sería el juez implacable. Su amargura se convirtió en su marca registrada. Desmenuzaba cada partido con una precisión quirúrgica y una falta de piedad que lo hicieron famoso y rico, pero que lo vaciaron de cualquier alegría por el deporte que alguna vez amó. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de Polanco, en el laberinto de calles sin pavimentar de Ecatepec, crecía Xochitl Luna. Su casa era pequeña, de bloques de cemento sin pintar, con un techo de lámina que rugía con furia cada vez que llovía. No había trofeos en las paredes, solo una imagen de la Virgen de Guadalupe y una foto descolorida de su padre, un obrero que murió en un accidente de construcción cuando ella tenía 6 años. Su mundo no olía a césped recién cortado, sino al polvo de la calle y al cansancio de su madre, que trabajaba limpiando casas de día y en una taquería de noche para mantener a flote a la familia. La única herencia que Xochitl recibió de su padre fue un viejo balón de fútbol, gastado y casi sin color. Para ella, ese balón era un objeto sagrado.
En las canchas de tierra de su barrio aprendió a jugar. El fútbol no era un camino hacia la fama o el dinero, era su lenguaje, su escape, su forma de hacer magia en un mundo que a menudo era gris y duro. Era la única actividad donde su menuda estatura se convertía en una ventaja, permitiéndole escabullirse entre rivales más grandes y fuertes con una agilidad felina. Su talento era puro, instintivo, una danza improvisada en medio del caos. Su ancla emocional era su abuela, una mujer sabia de trenzas plateadas y manos arrugadas que ahora yacía en una cama, debilitada por una enfermedad que la consumía lentamente. Fue ella quien le hizo prometer algo. «Mijita», le dijo con voz débil una tarde, «tú tienes luz en los pies. Un día vas a hacer que todo este país se olvide de sus penas y sonría. Prométeme que jugarás con alegría, siempre». Esa promesa se convirtió en el motor de Xochi. Cada gol en la cancha de tierra, cada regate exitoso, era una ofrenda para su abuela, un paso más para cumplir su palabra. Cuando fue descubierta por un visor del equipo nacional en un torneo local, fue como si un sueño imposible tomara forma. Pero la transición fue brutal. En el centro de alto rendimiento, se encontró con jugadoras que la superaban en físico, en experiencia y en recursos. Algunas la miraban con desdén, apodándola la India o la niña de Ecatepec a sus espaldas. Sentía la soledad como una segunda piel, el peso del clasismo y el racismo velado de un sistema que a menudo valora más el apellido que el talento. Pero por las noches, en su litera, recordaba la voz de su abuela y apretaba los puños, renovando su promesa en silencio. Ahora, en la cancha del Azteca, bajo la lluvia y la mirada de 85,000 personas, ese mundo interior colisionaba con la realidad. El desprecio en la voz de Ricardo Morales, su ídolo de la infancia, le había llegado a través de los altavoces del estadio mientras calentaba. Cada palabra fue una daga, confirmando todos sus miedos, que no pertenecía, que era demasiado pequeña, demasiado inexperta, que era un fraude. Por un instante, el pánico la paralizó, el miedo a decepcionar a su madre, que seguramente la estaba viendo en una pequeña televisión en la taquería, el miedo a romper la promesa a su abuela. Pero entonces, al pisar el césped sagrado, algo cambió. La lluvia en su rostro no se sentía como un presagio de derrota, sino como una bendición, una limpieza. Miró las gradas, el mar de rostros anónimos, y no vio jueces, sino a su gente, a su barrio, a su madre. Respiró hondo, y el peso se transformó en combustible. La voz de Ricardo se desvaneció, reemplazada por el eco de la promesa a su abuela: «Jugarás con alegría». En ese momento, Xochi dejó de ser la niña asustada de Ecatepec. Se convirtió en la guerrera que representaba a todos los que, como ella, luchaban contra las probabilidades. En la cabina, Ricardo no podía apartar la vista de su monitor. La calma de la chica era desconcertante, antinatural. No encajaba en su guión de fracaso. Vio cómo se posicionaba en el campo, no con la timidez de una novata, sino con una inteligencia táctica que lo sorprendió. Se movía entre las líneas buscando espacios, pidiendo el balón con una autoridad silenciosa. El maestro, el analista, notó los detalles técnicos, pero el hombre, el fantasma de 28 años, vio algo más. Vio la ausencia de miedo, la misma audacia que él había perdido en aquel fatídico penal. Un conflicto brutal se desató dentro de Ricardo. Una parte de él, la parte cínica que lo había mantenido a flote durante 30 años, deseaba con todas sus fuerzas que la chica fallara. Un mal pase, un control, defectuoso, cualquier cosa que confirmara su visión del mundo, que no hay milagros, solo la cruda realidad del poder y la experiencia. Quería poder decir, se los dije. Sería doloroso, sí, pero sería familiar. Sería la confirmación de que su propio fracaso no fue una anomalía, sino la regla del universo. Pero otra parte, una parte que él creía muerta y enterrada, una voz frágil y casi olvidada, comenzó a rezar. Rezaba para que la chica hiciera lo imposible. Rezaba para que lo humillara, para que demostrara que todo lo que él había creído durante 3 décadas era una mentira. Anhelaba desesperadamente que esa niña, con su uniforme demasiado grande y su fe inquebrantable, lo redimiera. Si ella podía triunfar donde él fracasó, quizás su propia historia podría tener un significado diferente.
Quizás su fracaso no fue el final del libro, sino solo un capítulo doloroso. La tensión en la cabina era palpable. Su compañero de transmisión intentó hablar, pero Ricardo lo silenció con un gesto. Estaba completamente absorto. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba su pluma. Su respiración era superficial. Cada movimiento de Xochitl en el campo era un latido en su propio pecho. Ya no era un comentarista analizando un juego, era un hombre presenciando un juicio. Y la acusada era su propia vida, su propia filosofía, su propia alma endurecida. El tiempo corría, implacable. Minuto 92. Alemania, con su disciplina prusiana, formó una muralla defensiva. Cada jugadora alemana era una torre de fuerza y experiencia, empeñadas en sofocar cualquier chispa de rebelión mexicana. La lluvia arreciaba, convirtiendo el césped en un campo de batalla lodoso y traicionero. El balón, pesado por el agua, era impredecible. La afición mexicana, que había comenzado a abandonar el estadio, se detuvo en las escaleras, sus siluetas recortadas contra las luces de los pasillos, atraídos de nuevo por una curiosidad mórbida o una última, irracional, hebra de fe. Xochitl sentía el peso de todo. El rugido ahogado de la multitud, la presencia imponente de las defensoras alemanas, el recuerdo de la voz de Ricardo, pero sobre todo, sentía la mirada de su abuela desde algún lugar más allá de las nubes. Tocó el pequeño amuleto que llevaba cosido por dentro de su camiseta, un regalo de ella. Con alegría, se susurró a sí misma, una plegaria en medio del huracán. Sabía que tendría una oportunidad, solo una, y tenía que ser perfecta. La defensa mexicana, en un acto de desesperación total, lanzó un último balón al aire. No era un pase, era una oración lanzada hacia el área alemana. La pelota voló, pesada y lenta, como en un sueño. La portera alemana gritó instrucciones a su defensa. El área se convirtió en una maraña de cuerpos, saltando, chocando, luchando por un centímetro de ventaja. La pelota fue cabeceada por una alemana, rebotó en la espalda de una mexicana, y por un instante pareció que la jugada moriría allí, en un barullo sin gloria. Pero el destino, o quizás la magia, tenía otros planes. La pelota, caprichosa, salió despedida de la melee con un efecto extraño. Aterrizó suavemente, casi pidiendo disculpas por el caos previo, en la media luna del área grande. El mundo pareció contener la respiración. El tiempo se ralentizó, y allí, esperando como si siempre hubiera sabido que el balón llegaría a ese punto exacto, estaba Xochitl, sola, con el arco de frente y la historia a sus pies. En ese momento, Xochitl no vio a la imponente portera alemana, ni a las defensoras, que corrían hacia ella como lobos. Vio la cancha de tierra de Ecatepec, vio la sonrisa de su madre, sintió la mano cálida de su abuela, y supo exactamente lo que tenía que hacer. No era una cuestión de fuerza, sino de fe. La fe en la promesa, la fe en la alegría. El estadio entero esperaba un disparo violento, un cañonazo de pura desesperación, el tipo de remate que nace del pánico. Eso es lo que la lógica dictaba. Eso es lo que Ricardo, en su cabina, esperaba. Un último y patético intento antes del final. Pero Xochitl no era lógica, era poesía. En la cabina el corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas. Se levantó de su asiento, sus manos apoyadas en el escritorio, su rostro pegado al cristal. «No», susurró, sin saber si era una súplica o una profecía. «No puede ser». El conflicto interno de Ricardo alcanzó su punto álgido. Su mente analítica le gritaba que era imposible. Una niña de 17 años, en su debut, en el último minuto de un cuarto de final de Copa del Mundo, no podía cambiar el destino. La historia estaba escrita. El fracaso era la única conclusión lógica, pero su corazón, ese órgano traidor que había comenzado a latir de nuevo, gritaba otra cosa. Gritaba por el milagro, gritaba por la redención. Por un instante, Ricardo volvió a ser el niño que creía que el fútbol podía cambiar el mundo. Y entonces, el toque, un gesto de una sutileza y una inteligencia que desafiaban la brutalidad del momento. Con la parte exterior de su pie derecho, Xochitl no pateó la pelota, la acarició, la levantó, le dio vida, dibujando una parábola perfecta en el aire gris y lluvioso. El balón ascendió,
superando con una gracia insultante las manos estiradas de la portera alemana, que se lanzó en un vuelo inútil. La pelota pareció flotar por una eternidad, suspendida entre la desesperación y la gloria, antes de descender suavemente y besar la red. El sonido. Primero, un silencio absoluto, un microsegundo en el que 85.000 personas y una nación entera procesaron lo imposible. Luego una explosión, un rugido que no nació en las gargantas, sino en las entrañas. Un estallido de júbilo tan puro y violento que pareció sacudir los cimientos del estadio azteca. La gente que se iba se dio la vuelta. Los que estaban sentados saltaron. Extraños se abrazaban llorando. No era el sonido de un gol, era el sonido de un milagro materializándose, un grito colectivo que desgarraba 30 años de frustración y ya méritos. La lluvia seguía cayendo, pero ya nadie la sentía. En la cancha, Xochitl cayó de rodillas, con los brazos extendidos hacia el cielo. No gritó. Una sola lágrima, mezclada con la lluvia, rodó por su mejilla. Era la lágrima del deber cumplido, de la promesa honrada. Sus compañeras la sepultaron en un abrazo, una montaña de alegría y gratitud. La niña de Ecatepec, la que no pertenecía, acababa de unir a un país con un solo toque de genialidad. Había jugado con alegría, y esa alegría se había convertido en la salvación. El marcador ahora mostraba 1-1, pero en ese momento, el resultado ya no importaba. Lo que acababa de suceder trascendía el deporte. En la cabina de transmisión, Ricardo Morales se quedó petrificado. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Sus ojos, fijos en la imagen de la pelota acunada por la red, se llenaron de lágrimas. No lágrimas de alegría superficial, sino las lágrimas de una presa que se rompe. El muro de cinismo que había construido ladrillo a ladrillo durante 30 años se derrumbó en un instante. El recuerdo de su propio fallo no se borró, pero fue recontextualizado. Vio su dolor a través de los ojos de la redención de ella, y se quebró. Después de 5 segundos de silencio, que parecieron una eternidad en la transmisión nacional, Ricardo se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Un sollozo hondo, gutural, el sonido de un hombre que se reencuentra con una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Su compañero lo miró, atónito, sin saber qué hacer. Millones de personas en sus casas escuchaban solo el rugido del estadio, preguntándose qué pasaba con el maestro. Entonces, Ricardo bajó las manos, se acercó al micrófono y con la voz quebrada por la emoción, gritó: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Su voz era un desgarro. ¡Milagro! ¡Un milagro en el Azteca! No es un gol, es poesía pura. Es un poema escrito con un balón de fútbol. Hizo una pausa, luchando por respirar, y entonces vino la confesión, la catarsis en vivo frente a toda la nación. «Perdón», dijo, su voz ahogada por el llanto. «Perdón, México, perdónenme, sí existen, claro que existen los milagros», y tiene el rostro de una niña de 17 años. Su disculpa no era por un mal comentario, era por 30 años de amargura, era la rendición de su cinismo, era su propia alma, finalmente, encontrando la paz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El gol de Xochitl no solo empató el partido, cambió la energía del universo. El juego se fue a la prórroga, pero Alemania ya estaba derrotada. Jugaban contra 11 jugadoras y el espíritu renacido de 90 millones de mexicanos. Impulsado por una fuerza mística, el equipo mexicano jugó con una confianza y una alegría que no se les había visto en todo el torneo. El gol de la victoria llegó en el segundo tiempo extra, un remate furibundo de la capitana, ya recuperada de su lesión, pero todos sabían quién había ganado realmente el partido. Al silbatazo final, mientras las jugadoras celebraban en el campo, Xochitl se convirtió en el epicentro de la alegría nacional, un símbolo instantáneo de esperanza y resiliencia. Pero la transformación más profunda no ocurrió bajo los reflectores del estadio, sino en el silencio de los días siguientes. Una semana después del partido histórico, Ricardo Morales convocó a una conferencia de prensa. Los medios esperaban análisis mordaces sobre el próximo rival, pero Ricardo apareció con un semblante diferente. Había una ligereza, en sus ojos una calma que nadie le había visto antes.
Con voz firme, anunció su retiro inmediato e irrevocable como comentarista deportivo. El silencio en la sala fue total. Antes de que alguien pudiera preguntar, él continuó. Durante 30 años, comenzó Ricardo, vi el fútbol como un negocio, como una ciencia de errores y aciertos. Creía que mi fracaso me había enseñado la verdad. Pero hace una semana, una niña de 17 años, con un solo acto de pura fe, me enseñó que estaba equivocado. Anunció entonces la creación de la Fundación Renacer, financiada íntegramente con su patrimonio personal, con una donación inicial de $10 millones. El objetivo: encontrar, apoyar y formar a talentos como Xochi en las comunidades más marginadas de todo México. La fundación no solo les dará entrenamiento y equipo, explicó Ricardo con una pasión renovada. Les daremos educación, apoyo psicológico, la estructura para que su única preocupación sea soñar, porque el talento en México brota en la tierra más fértil, que es la de la adversidad. Xochitl Luna no solo salvó a México en un mundial, ella me salvó a mí. Me recordó que la mayor riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de creer en algo más grande que uno mismo. Su discurso no fue el de un cínico, sino el de un converso. Mientras tanto, Xochi manejaba su nueva realidad con la misma humildad con la que pisaba la cancha. Rechazó ofertas millonarias de publicidad para marcas de lujo. En su lugar, el dinero de su primer premio por avanzar en el Mundial, una suma considerable de 1.5 millones de pesos, tuvo un destino claro. La primera vez que la vimos fuera del campo no fue en una revista de moda, sino frente a una pequeña casa de 2 recámaras en una colonia segura de Ecatepec, entregándole las llaves a su madre, cuyo rostro bañado en lágrimas era el retrato de la gratitud más pura. El siguiente destino de Xochi fue el hospital público donde su abuela luchaba su batalla. Entró a la habitación y se sentó al lado de la cama. La anciana, aunque débil, abrió los ojos y le sonrió. Xochi tomó su mano arrugada entre las suyas. «Abuela», le susurró, «te lo prometí». Jugué con alegría. Con el resto del dinero del premio, aseguró el acceso de su abuela a un tratamiento médico privado y de mejor calidad, dándole no solo esperanza de vida, sino una vejez digna. La promesa no solo había traído alegría a un país, sino sanación y seguridad a su propia familia. La historia de Xochi y Ricardo se convirtió en una leyenda moderna en México. Demostró que un solo acto de bondad y esperanza puede generar ondas expansivas de cambio positivo. La victoria contra Alemania fue celebrada, pero lo que realmente perduró fue la lección. La redención es posible, y a menudo llega de la mano de aquellos a quienes subestimamos. La pureza de una joven de un barrio pobre había logrado derretir el corazón congelado de un hombre rico y poderoso, recordándole a toda una nación que los verdaderos milagros no ocurren por azar, sino por la fuerza del espíritu humano. El desfecho no fue simplemente un final feliz, sino un comienzo constructivo. La Fundación Renacer comenzó a operar de inmediato, estableciendo campamentos y escuelas en zonas rurales y urbanas de todo el país. Ricardo Morales ya no aparecía en televisión, pero su rostro se hizo familiar en canchas de tierra, observando a niños y niñas jugar con la misma pasión que él había perdido y vuelto a encontrar. Descubrió que la alegría de facilitar el sueño de un niño era infinitamente más gratificante que la de analizar la derrota de un equipo. Había cambiado su trono de juez por el humilde banco de un mentor. 5 años después, final de la Copa del Mundo Femenina, en un estadio repleto en Sydney, Australia. La cámara enfoca el rostro de la capitana de la selección mexicana mientras entona el himno nacional. Es Xochitl Luna. A sus 22 años, ya no es una niña con un uniforme grande. Es una líder. Su mirada serena, pero intensa, cargando con la experiencia de quien ha visto lo imposible volverse realidad. En su brazo, el gafete de capitana, y en su corazón, la misma promesa hecha a su abuela, quien ahora la ve desde la primera fila del estadio, saludable y fuerte. A miles de kilómetros de distancia, en una pequeña comunidad indígena en las montañas de Oaxaca, un hombre de 63 años observa el partido en una pantalla proyectada sobre una pared de adobe. Es Ricardo Morales. Su cabello es más gris, su rostro tiene
Más arrugas, pero son arrugas de sonrisa. Viste una sencilla guayabera, no un traje de diseñador. A su alrededor, un grupo de niñas de la primera generación de la Fundación Renacer observan a su ídolo, Xochi, en la pantalla, sus ojos llenos de sueños. Durante el partido, una de las niñas de apenas 10 años, con trenzas largas y una agilidad increíble, hace una jugada en la cancha de tierra aledaña, un regate idéntico a los que hacía Xochi. Controla el balón, levanta la vista y mira a Ricardo con los mismos ojos brillantes, la misma mezcla de desafío y esperanza que él vio en el monitor del Azteca 5 años atrás. Ricardo le sonríe, una sonrisa genuina y llena de paz. El ciclo de la esperanza, encendido por una niña bajo la lluvia, se había renovado. El verdadero triunfo no era la copa que estaba en juego, sino la certeza de que siempre habría una nueva niña, en algún rincón olvidado de México, lista para hacer un milagro. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.